En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al viajar, ¿qué te da más seguridad? ¿Saber la ruta de cómo llegar a donde vas o viajar sin tener las indicaciones para llegar a tu destino? Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en el tiempo de la Cuaresma. Y entonces hoy el Señor Jesús nos recuerda sobre cómo ya Dios nos ha dado sus mandamientos y podríamos decir la ruta, las señales para que cada uno de nosotros podamos ser felices. Que recordemos que de Dios hemos salido y a Dios vamos a volver. Y que en ese caminar efectivamente hay una ruta segura para poder ser felices. Hay quienes, como ocurre siempre o en todos lados, dicen: no, yo ya me sé el camino o no lo sé, pero yo lo voy a investigar. En fin, cada quien puede tomar decisiones. Pero para aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, pues definitivamente sabemos que tenemos una ruta segura. Los mandamientos de la ley de Dios que ya están en el Antiguo Testamento y el nuevo mandamiento del amor que el Señor Jesús nos da. Bien, pues la Cuaresma definitivamente es una oportunidad para que nosotros revisemos nuestra vida. Y los mandamientos nos llevan a reconocer la grandeza de Dios. Hay que recordar que los 3 primeros mandamientos se refieren precisamente a Dios y los 7 restantes al hombre, al bien del hombre. Así, conocer los mandamientos nos lleva a reconocer nuestras limitaciones. Somos limitados, tenemos que aprender muchas cosas más. Nacemos y todo lo tenemos que aprender. Y si desde el principio aprendemos bien, entonces nuestra ruta, nuestro camino será mucho más seguro para poder alcanzar el fin para el que fuimos creados, ser felices y llegar hasta Dios. Por eso es muy importante recordar que los valores se aprenden en casa. Pienso en los mandamientos y los valores que conllevan, como son la verdad, la justicia, la solidaridad, el amor, la familia, el derecho fundamental del respeto a la vida. Desafortunadamente hoy nosotros podemos encontrar muchos antivalores de los cuales son impregnados las nuevas generaciones y pues de alguna forma quedan ejemplificados en esta situación de la marcha del 9 de marzo. El primer antivalor, la violencia en contra de la mujer, que da origen a que haya quienes organizan esta marcha precisamente ante este error tan grave que nos lleva a reconocer esa violencia en contra de la mujer y que tiene también muchas otras derivaciones, como sería el asesinato del ser humano en sus diversas etapas de la vida, no respetando, por ejemplo, incluso la dignidad del ser humano desde el momento en que nace. Aquí yo lo que quiero destacar es de que el antivalor primero es la violencia en contra de la mujer, pero hay otro antivalor, cuando no se respeta la vida del ser humano y en este caso del ser humano más débil, porque se encuentra en el seno de su madre.
Y todo esto definitivamente pues va en contra del ser humano, del mismo ser humano, porque no se respeta la vida de un ser indefenso. ¿Y de qué manera entonces enarbolar la bandera de la defensa de la vida de todos cuando de alguna o de otra forma, por otro lado, se está promoviendo violentar el derecho a la vida del ser más indefenso? Bien, ahí quedan estos antivalores que también durante la marcha se notaron: el odio, el rechazo, la violencia, la división, la propuesta de la defensa de valores particulares por encima de los derechos universales y sobre todo el derecho fundamental a la vida. Y es de que si nosotros nos vamos a la raíz, ahí está el desconocimiento de la grandeza del ser humano. Cuando nosotros pretendemos hacer nuestra vida al margen de Dios, no nos liberamos de Dios, no, sino que caemos en el engaño de pensar que todo gira alrededor del ser humano y que entonces el ser humano es el que debe de determinar cuáles son las leyes y las normas que lo deben de regir. Que hay que recordar que efectivamente esto lo hace la humanidad, lo hacen los políticos, lo viven los países. El asunto es cuando se niega la naturaleza. El asunto es cuando se niega lo que ya está inscrito en el corazón del hombre. Porque si no respeto la vida del ser humano cuando nace, si no respeto la vida del ser humano cuando está en sus etapas más avanzadas por la edad o en alguna situación de enfermedad, cuando promuevo la eutanasia, cuando si pienso en la vida como un hilo que une dos montañas a través de un abismo, si a esa cuerda le corto los extremos, pues la cuerda en la parte intermedia va a caer. Porque si no respeto la vida de uno, ¿en qué puedo sustentar el respeto a la vida a los demás? Pero bien, ese alejamiento de Dios, yo insisto, se da desde la familia, porque no se habló de Él, porque no se manifestó la grandeza de Él, porque no se manifestó el amor que de Él recibimos. Así, rechazando a Dios, rechazamos también al ser humano, rechazamos su proyecto, el proyecto que Él tiene sobre cada ser humano, sobre cada familia, sobre la sociedad entera, sobre toda la humanidad. Pero esta situación que estamos viviendo ante el COVID-19 nos recuerda que vamos de paso, que no es el odio y la división la que nos van a ayudar a afrontar esta situación y a superarla, sino que definitivamente es la unidad, es la paz, es el amor. El riesgo de que nuestra misma vida se pone ante la muerte o la muerte de nuestros seres queridos también nos lleva a pensar si no valdría la pena que en lugar de guardar odios y resentimientos, viviéramos en el amor y en la solidaridad, porque definitivamente esto es lo que nos va a ayudar a vivir las situaciones de una pandemia como la que hoy vive el mundo, vivirla de la mejor manera, cristianamente. Pues yo te invito a que hagamos una oración, cerremos los ojos, pongámonos ante la presencia del Señor. Señor Jesús, tú nos das los 10 mandamientos, 10 pasos sencillos para ser felices, para hacer este mundo mejor. Perdónanos, perdóname, porque o no los conozco, o me olvido de ellos, o no los pongo en práctica. Pero mira, Señor, esta oportunidad ante la crisis que estamos viviendo hace que, en lugar de darnos por vencidos, podamos volver la mirada hacia ti y podamos comprender la importancia
de perdonar, de amar, de servir, de vivir reconciliados contigo, con nosotros mismos, con los demás. Pero esto, Señor, es posible gracias a que tú, Jesús, has muerto en la cruz y has perdonado nuestros pecados. Concédenos que nosotros y la humanidad entera sepa leer lo que tú nos dices ante esta situación y podamos volvernos hacia ti. María Santísima, tú que guardabas todo en tu corazón, que conocías los mandamientos y los hiciste vida, guíanos en nuestro caminar, protégenos ante todo mal. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor haga brillar su luz sobre ti, te manifieste su misericordia y te dé su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Palabra me da